Hola. Me gustaría decirles buenos días, tardes o noches. Espero que les guste esta historia y la disfruten. La historia de My Hero Academia y Fanfic no me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores. Les quería agradecer por suscribirse y dejar su pulgar arriba, eso me motiva a seguir sacando más vídeos. Antes de pasar al CAP quería mandarle unos saludos a estas personitas que en el anterior CAP ya me habían pedido uno. Le mando un saludo a Joan Basquet López y a Azrael Azacel, un gran saludo para ustedes chicos y un fuerte abrazo. Quería decirles que perdón por el retraso del CAP pero ya lo tenés aquí, espero y lo disfruten. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 5. Inicio heroico. Toc toc toc. Al sonido de los nudillos golpeando la puerta, Inko se levantó y corrió hacia la entrada. Desde que el buen detective le había contado que Izuku se había registrado para el examen de ingreso, había estado esperando nerviosamente este momento exacto. Su mano, temblando como loca, envolvió el pomo de la puerta y tiró. Tan pronto como estuvo lo suficientemente abierto para que una persona pudiera pasar, sintió unos brazos rodeándola. No había posibilidad de que ella reaccionara de ninguna manera. Lo siento mucho, mamá. Lo siento, me fui con solo una nota. Lo siento, nunca visité. Lo siento, nunca llamé y solo dejé una segunda nota. Todo, lloró con remordimiento Izuku. Inko, por otro lado, se quedó sin palabras. Se había preparado para esto todo el día, pero ahora no sabía cómo responder, aparte de envolver a su hijo en sus brazos. Está bien Izuku, está bien. Has vuelto, y eso es todo lo que me importa. Podemos hablar de eso más tarde, pero por ahora me alegro de que hayas vuelto. El detective Tsukauchi se fue sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Él mismo se había sentido bastante conmovido por la exhibición, y decidió regresar en 1 o 2 días para ver cómo estaban Izuku y su madre. Muchos minutos después, los dos finalmente se separaron, con vetas húmedas corriendo por sus caras. Mírate, has llenado tanto. Inko comentó una vez que finalmente pudo ver a Izuku. Sí. ¿Y te han dicho sobre mi participación en el examen de ingreso? Preguntó. Sí, lo he hecho, y estoy muy orgulloso de ti, ofreció Inko. Solo desearía que hubieras dicho algo, cualquier cosa, antes de irte. Ojalá pudiera haberlo hecho también, pero, él, me dijo que no le dijera a nadie, respondió Izuku. Quien quiera que sea él puede haberlo hecho, pero aún así, ella miró hacia abajo al decir eso. No te preocupes. Estoy perfectamente bien, le aseguró. Los dos se quedaron en un incómodo silencio hasta que Inko tomó la iniciativa. Bueno, tu habitación es como la dejaste. Ha sido bastante solitario aquí sin ti, dijo Inko. Izuku asintió y caminó por los pasillos que no había visto en tanto tiempo. Todo era más o menos como lo recordaba. El solo hecho de entrar en su habitación fue como un viaje lleno de nostalgia. Las figurillas y carteles de All Might estaban exactamente donde había dejado todos y cada uno de ellos. Algunos fueron recogidos y examinados antes de volver a colocarlos. Hasta donde él sabía, la cama podría estar hecha esta mañana, y la pantalla del portátil también parecía recién desempolvada. Los libros de sus estantes estaban en igualmente buenas condiciones. Realmente mantuve el lugar bien cuidado, pensó para sí mismo. Deslizó su bolso debajo de su cama y sacó el kusarifundo del debajo de su camisa y lo deslizó debajo de la cama también. Luego se dejó caer en la cama y casi saltó debido a lo lejos que se hundió. Meses de dormir en un piso inflexible definitivamente habían dejado una influencia en él. En lugar de intentarlo de nuevo, se tumbó en el suelo y lo encontró mucho más reconfortante. No físicamente, sino más solo porque estaba más cerca de lo que estaba acostumbrado. Sin embargo, la alfombra lo hizo agradablemente más suave. Quizás podría reemplazar la cama con un futón. Tendría que pensar en ello más tarde, mientras se quedaba dormido en el suelo por el esfuerzo del examen. Mientras tanto en OA hay algunos estudiantes prometedores este año, dijo un hombre. Él, al igual que los demás jueces del examen práctico, se encontraba en una habitación oscura leyendo las puntuaciones que habían recibido los distintos participantes. Sí. Pero este Izuku es bastante interesante. Segundo lugar en puntos totales de villanos, primer lugar en puntos totales de rescate, y no tiene peculiaridades para colmo. La voz de la mujer estaba comprensiblemente sorprendida. Sí, y el segundo lugar no tiene ningún punto de rescate. Luego están aquellos como Ochako Uraraka e Itsuka Kendo que tienen más puntos de rescate que puntos de villano, agregó otro hombre. Si puedo, ¿qué sabemos sobre este chico Midoriya? Preguntó una voz cansada. Apareció un archivo en la pantalla y los ocupantes de la habitación lo hojearon.
Sabemos que no tiene peculiaridades para empezar. Fue a la misma escuela secundaria que Katsuki Bakugo, el segundo participante en la general. Sin embargo, desapareció sin dejar rastro hace más de 10 meses y recientemente resurgió. Claramente, la desaparición tiene algo que ver con su repentino aumento en las capacidades, ya que sus maestros lo describieron como un niño fácilmente intimidado sin habilidades notables como las que mostró hoy. Sí, tenía un asiento de primera fila y él estaba en fila. Mi gritó con una especie de gesto de DJ. Debo admitir que nunca pensé que alguien sin una peculiaridad pudiera obtener una puntuación tan alta. Casi me prepara para repensar completamente nuestro sistema, dijo un orador de antes. Es cierto, pero solo hasta cierto punto puede llegar al mundo de los superhéroes sin un superpoder, replicó el hombre cansado antes de salir de la habitación. Yo, por mi parte, espero tenerlo en nuestra escuela, ofreció una voz ligeramente aguda. Hablando de eso, probablemente es hora de que comencemos a registrar las cartas de aceptación de los afortunados. De vuelta en la casa de mi gorilla Izuku, la cena está lista, llamó Inko desde fuera de la habitación. Llamarlo para cenar era algo tan pequeño en su día, pero no pudo evitar sonreír al llegar a llamarlo para pedir comida por primera vez en meses. Está bien. Ya voy. Respondió desde el otro lado de la puerta. Ella fue a preparar los platos y estaba colocando una generosa ración de espaguetis para él cuando entró. Huele bien, ofreció. Inko sonrió al verlo de esta manera. Después de todo lo que pasó, todavía estaba ese niño dentro de él después de todo. Me alegra que pienses eso. Ahora come, ordenó. Casi con voracidad se comió los espaguetis y se sirvió la mitad de otra ración. ¿De verdad comiste mientras no estabas? Preguntó su madre con los ojos muy abiertos. Sí, pero fueron cosas que me ayudaron a reconstruir los músculos y me llenaron. Casi no tenía sabor, así que es bueno tener algo con sabor real de nuevo, explicó. Bueno, eso no suena muy divertido, murmuró Inko. No fue la mayor parte del tiempo. Pero hubo partes que fueron agradables. Por un lado, aprendí un montón de artes marciales geniales. Me alegro por ti. Seguiste tu sueño y probablemente entrarás en UA. No puedo expresar lo orgullosa que estoy, elogió. Izuku dejó escapar una brillante sonrisa y volvió a su segunda ración de espaguetis. Quizás las cosas puedan volver a la normalidad. En el segundo día de su regreso, el detective Tsukauchi se detuvo y le hizo muchas preguntas a Izuku, como el esperado ¿dónde estabas? ¿Y con quién estabas? Izuku siguió el plan de Stein exactamente y logró satisfacer al detective con información que conduciría a resultados creíbles. Unas horas más tarde, el detective se puso de pie y estrechó la mano de Izuku. Sé que probablemente hayas escuchado esto más que suficiente, pero me alegro de que hayas vuelto sano y salvo, dijo. Izuku dio un rápido yo también. Y Tsukauchi se fue. El cartero estaba fuera de la puerta, acababa de dejar la tubería principal en el contenedor junto a la puerta. Disculpe, dijo el detective. El cartero se quitó el sombrero y se trasladó al apartamento de al lado. Inko, habiendo visto al hombre a través de la puerta, se levantó y trajo el correo adentro. Lo primero que vio fue un sobre grueso con el famoso sello A. Izuku. Tartamudeó. El niño miró hacia arriba y el sobre fue empujado con bastante fuerza en sus manos. Sus ojos se agrandaron y el sobre se abrió antes de que se diera cuenta de que lo estaba rompiendo. Un pequeño disco cayó sobre la mesa e hizo un sonido de arranque, luego comenzó a brillar. Estoy aquí como una proyección. Gritó un hombre de aspecto familiar. Tanto Izuku como Inko se congelaron al ver que el único Olmigt era el que daba los resultados de Izuku. Su tema principal comenzó a sonar suavemente de fondo mientras continuaba con su discurso. Primero y más importante, debo decir que hiciste una exhibición espectacular en el examen. Si no fuera por ti, la brecha entre el primer y el segundo lugar habría sido mucho mayor. Sacó un control remoto de su bolsillo y apretó un botón. Una pantalla de televisión detrás de él se iluminó con nombres y partituras. Naturalmente, Bakugo estaba en la cima con 77 puntos, luego él mismo con 54. El tercer lugar fue alguien llamado Yosetsu Awase y luego Tetsu. Mírate. Hasta allá arriba. Inko exclamó alegremente con un punto en el marcador. Pero eso no es todo. Al ser una escuela de héroes, no podemos simplemente juzgar las habilidades en función de lo bien que destruyas a los robots. Naturalmente, hay puntos de rescate. Todo, desde un rescate completo hasta una simple ayuda de otro, es calificado por un panel de jueces. Y permítanme decirles que simplemente hicieron volar a todos fuera del agua. Gritó el proyectado Olmigt.
Se volvió rápidamente, señaló el marcador y pulsó otro botón del mando a distancia. Una tercera columna denominada puntos de rescate se extendió desde la segunda columna con números de rango para cada participante. Izuku se rió mucho al ver a Katsuki sin absolutamente ningún punto de rescate. Tenía un total de 62 puntos de rescate. La mayoría de los demás participantes obtuvieron más de 30 puntos, pero hubo algunos con 10 o menos. Bakugo era la única persona que no tenía ninguno. Las filas se reorganizaron para tener en cuenta la nueva columna y estaba en lo más alto con 113 puntos. Casi 40 puntos mejor que Bakugo. Impresionante, si lo digo yo mismo, soltó el Miguel en los números. Luego se volvió hacia Izuku. Joven Midoriya, acaba de demostrar que las peculiaridades no son el único factor importante en la sociedad actual. Nos ha demostrado que la dedicación y el compromiso son más que capaces de compensar su falta de peculiaridad. Su voz ya no era la voz alegre y entretenida que siempre había sabido que usaba el héroe. Ahora era mucho más serio, como si Izuku acabara de demostrar que el mundo estaba equivocado. All Might extendió su mano hacia adelante, casi como si esperara que Izuku metiera la mano en el holograma y lo agarrara. Ven, joven Midoriya. Esta es tu academia de héroes. El video terminó y el holograma desapareció. Al final del video, los ojos de Izuku comenzaron a llorar. Todavía no había lágrimas, pero estaba tan cerca. Tener la sensación de que entró y escuchar a All Might decirle que entró eran dos cosas muy diferentes. Inko envolvió sus dos brazos alrededor de él y comenzó a llorar en su hombro. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de alegría. Lo lograste. Lo lograste. Ese sí. Lo hice. Yo, estoy dentro, respondió. Se le ocurrió un pensamiento repentino y se echó a reír. ¿Qué es tan gracioso? Inko preguntó con un resoplido. Bakugo me va a matar. Se las arregló entre risas. Va a estar tan enojado la próxima vez que me vea. Inko dejó escapar una pequeña risa ante la idea de que su matón de toda la vida obtuviera un poco de lo que se merecía. Por primera vez también notó algunas hojas en el sobre. Los sacó de lo que quedaba del sobre y rápidamente los hojeó. La mayoría de ellos eran declaraciones sobre el comportamiento que se permitiría o no y otros detalles sobre las expectativas. Sin embargo, también había una tarjeta de identificación con su foto, nombre y otra información relevante. El reverso de la tarjeta explicaba cómo la necesitaría para entrar al campus, y no se le permitiría por ningún motivo si la olvidaba o la perdía. Vaya, mira esto, murmuró asombrado. Le entregó la tarjeta a su madre, quien la miró con similar asombro. No estaba soñando. En abril iba a comenzar las clases en la UA. ¿Estaré en mi habitación, o quieres que te ayude con algo? Estaré bien, respondió Inko, así que tomó el disco y caminó hacia su habitación. El disco se colocó cuidadosamente sobre su escritorio y volvió a reproducir el video. Estaba en la quinta repetición cuando llamó su madre. La cena está lista. Escuchó a su mamá gritar. Corrió a la mesa y comió el brebaje fresco. A cambio, lavó los platos y limpió la mesa y la cocina para que su mamá pudiera relajarse frente a la televisión. Cuando terminó, volvió a su habitación y sacó el dispositivo de agarre de debajo de la cama. Todavía no había tenido la oportunidad de probarlo y tenía ganas de hacerlo ahora que lo sostenía. Después de encogerse de hombros, se puso el dispositivo en el brazo y se puso la sudadera con capucha. Tenía las manos metidas en los bolsillos para ocultar el guante de la mano derecha. Oye mamá, salgo un rato, ofreció. Probablemente preocupado de que pudiera desaparecer de nuevo, Inko se resistió un poco. ¿Tienes que hacerlo? ¿No quieres ver las noticias en busca de informes de héroes? Ella preguntó. No te preocupes, te prometo que estaré de regreso antes de las 10:30. Solo quiero caminar y ver qué hay de nuevo, ofreció, lo que pareció calmar un poco los nervios de su madre. Si lo prometes, concedió. Izuku dio un cálido adiós y salió por la puerta. Unos minutos más tarde estaba en la azotea de un buen punto de partida. Está bien, es hora de probar esto, se susurró a sí mismo. Se puso a correr y apuntó con la garra a un edificio más alto. La garra se deslizó por debajo de su puño y se aferró a la repisa de un edificio cercano. Aún corriendo, Izuku llegó al borde y saltó, dejándose caer para ganar impulso antes de poner su pulgar contra su puño. Un poderoso mecanismo lo empujó por el aire con una velocidad asombrosa. Antes de llegar al final de la línea, abrió el puño mientras mantenía presionado el pulgar. La garra se soltó y fue empujada hacia el guante mientras su impulso lo llevó el resto de la distancia. ¡Uah!
Había despejado la distancia mucho más rápido de lo que esperaba que algo tan relativamente pequeño como el guantelete lo llevara. No pudo evitar sonreír mientras apuntaba a otro edificio y disparaba de nuevo. Después de unas pocas docenas de intentos, pudo pasar de un edificio a otro sin tener que detenerse, a menos que decidiera correr por la azotea en lugar de hacerlo. Maldita sea, esto es asombroso, se dijo a sí mismo mientras inspeccionaba el dispositivo una vez más. Entonces se dio cuenta de que eran casi las 10 en punto, así que aparcó su camino hasta el suelo e hizo algunas compras rápidas en los escaparates en su camino de regreso. Algunas cosas llamaron su atención, especialmente una figura renovada de Olmig con su disfraz de Young Age. Eran las 10:22 cuando entró por la puerta. ¿Pasaste un buen momento? Inco preguntó cuando escuchó sus pasos. Absolutamente. Voy a ir a dormir. Buenas noches. Inco le devolvió los deseos y se fue a su propia habitación también. Por instinto, Izuku se apoyó en el suelo y, después de colocar el guantelete debajo de su cama, se quedó dormido con sueños del futuro cercano. El primer día de clases fue más lento de lo que esperaba. Izuku se encontró pasando una buena parte de su tiempo libre entrenando en su habitación o practicando sus habilidades de agarre en lo profundo del bosque en el que él y Katsuki solían jugar. Los días pasaron uno a la vez, y su paciencia se vio recompensada con el primer día de clases. ¿Seguro que lo tienes todo? ¿Utensilios de escritura? ¿Cuadernos? ¿Pañuelo? Preguntó su madre en un pequeño frenesí. Sí, me aseguré al menos 4 o 5 veces ayer. Nervioso, se rascó la nuca y abrió la puerta. Espera. Antes de que te vayas, solo necesito decirte, eres realmente increíble, Izuku. Lo que sea que hayas pasado, eres simplemente el más genial, dijo su madre. Ella miró hacia abajo cuando lo dijo, pero él se dio cuenta de que hablaba en serio. Gracias, mamá. Eres realmente increíble también, respondió con un abrazo rápido. Tengo que correr. Adiós, nos vemos luego. El recorrido hasta el campus fue bastante largo, y cuando llegó a las puertas, la entrada estaba vacía. Pasó unos minutos corriendo por los pasillos, hasta que finalmente encontró la gran puerta etiquetada con un gran 1, a rojo. Esto es todo, el comienzo de mi carrera de héroe, pensó Izuku para sí mismo. Puso su mano contra la puerta y la abrió. Por favor, levante los pies del escritorio. Es de mala educación con los que lo usan y con los que lo hicieron. Preguntó una voz familiar y formal. ¿De verdad lo crees, extra? ¿De qué secundaria fuiste? Bakugo respondió. Sin captar la indirecta, el compañero de clase se presentó como Tenyaida de la academia privada Sonei. Entonces, eres una élite snob. Supongo que disfrutaré aplastarte. Katsuki respondió poniendo los ojos en blanco. Echó un vistazo a Izuku, que resultó ser el próximo objetivo de Ida. Buenos días, mi nombre es, dijo Ida en voz alta mientras marchaba hacia Izuku. No te preocupes, escuché. Encantado de conocerte, soy Izuku Midoriya, dijo interrumpiendo al chico alto. Oye, Izuku, exclamó una chica detrás de él. Se volvió hacia la voz y terminó frente a Ochako. Sabía que pasarías. No hay forma de que te hayan rechazado después de salvarme a mí y al del cinturón gigante. Sí, me alegro de verte también, ofreció Izuku. Quien sabía que después de todo para lo que Stein lo había entrenado, su debilidad resultaría ser una buena chica. Al otro lado de la habitación, Bakugo miró al chico de cabello verde. Después de haber desaparecido durante 10 meses, de repente pudo aprobar la práctica sin ninguna peculiaridad. Su sangre estaba hirviendo. Algo definitivamente está pasando, pensó para sí mismo. ¿Qué crees que haremos hoy? ¿Cómo crees que será nuestra maestra? Preguntó enérgicamente con los puños apretados, acercándose un poco más a él. Si quieres jugar a ser amigos, estás en el lugar equivocado. Los tres que todavía estaban en la puerta se congelaron en estado de shock, luego se volvieron lentamente y miraron hacia abajo. Sí, abajo. Un rostro que apenas sobresalía de un saco de dormir amarillo les devolvió la mirada. La cremallera se desabrochó en la parte superior y emergió un batido de proteínas antes de colocarlo en la boca del hombre. La persona que estaba dentro del saco de dormir se puso de pie y lo abrió completamente para salir. Además de la bufanda gris claro, una de las primeras cosas que Izuku notó sobre el maestro fue la mirada muy cansada en su rostro. Soy Shota Aizawa, tu maestro de aula, presentó, lo que provocó un fuerte grito interrogativo de los estudiantes. Metió la mano en la bolsa y de alguna manera sacó 20 uniformes idénticos. Ponte esto y sal al campo, instruyó. Los estudiantes se levantaron y se apresuraron a los vestuarios o al baño más cercano mientras el señor
Aizawa se iba al campo. Izuku entró en un baño y se cambió en un cubículo. El uniforme de gimnasia era flexible y transpirable, pero tenía mangas de longitud media. Todo, desde justo por encima de sus codos y por debajo, quedó expuesto, dejando a la vista las numerosas cicatrices que había recibido del entrenamiento de Stein. Cuando llegó al campo fue recibido con algunas miradas a sus brazos, algunos preocupados y otros confundidos. A pesar de la atención, hizo todo lo posible para causar una primera impresión amistosa con los demás, algunos de los cuales incluían a Kyoka Hiro, Antasero y Fumikage Tokoyami. Su maestro de aula apareció muy pronto, y una vez que llegaron los últimos estudiantes, les dio el plan. Hoy todos tomarán una prueba de evaluación peculiar. Espero y les haya gustado esta parte y espero que se hayan entretenido con este fic. Quiero repetir que todos los derechos a sus respectivos creadores. Gracias por sus vistas en el cap anterior y pues sin nada más que decir aparte de que se laven las manos y se cuiden, pues pasen buena y nos vemos.